¿sí? Bien, la siguiente parte es muy semejante, nada más que la idea está dirigida a espacios pequeñitos, que son los que están apuntando estas flechas. Este espacio de por aquí, otro por acá y otro por acá, ¿sí? Y entonces decir, bueno, el mercado tiene pequeños espacios llamados nichos que por sus dimensiones no le interesan a los grandes. O sea, dice, es un mercado tan chiquito que no me preocupa, ¿sí? No le voy a prestar atención, ¿sí? O porque tengan requerimientos tan especiales, tan únicos, que no lo pueden servir las empresas que, por decirlo así, fabrican en línea, ¿sí? Entonces un nicho de mercado serían los autos, siguiendo con el ejemplo de los autos, serían los autos blindados, ¿sí? Los autos blindados, ¿a quién le interesan? Pues a personas que muchos recursos, que sientan que son asaltables, o a los narcos, ¿sí? Y hay muchos narcos y hay muchas personas asaltables, pero no son lo mismo que pensar en un auto de línea, ¿sí? Entonces alguien diría, pues me voy a dedicar no a fabricar autos, sino a blindar autos. Y entonces hay empresas de blindaje, así muy padres, que quedan los autos y son autos de lujo. Y hay empresas no formales de blindaje que hacen hasta una especie de tanques para los narcos, ¿no? O sea, cuando se pelean los narcos con otros, llevan una especie de tanque, un auto blindado, pero con placas así pegadas feas. Pero pues la idea es protegerse, no tanto lucir. Y serían dos nichos de mercado. Obviamente no estoy sugiriéndolo para ninguno de ustedes, ¿no? Sino nada más un ejemplo ilustrativo. Entonces, o sea, la General Motors no va a hacer eso, lo van a hacer otras empresas, talleres que se dedican a esa actividad, ¿sí? Entonces, por lo que estos nichos pueden ser servidos en forma ventajosa por empresas nuevas o de recursos limitados, ¿sí? O especializadas, simple y sencillamente. Y vamos a distinguir dos tipos de nichos, unos nichos naturales y unos nichos creados. ¿Qué es un nicho natural? Entonces decimos, los nichos naturales son pequeños espacios derivados de necesidades inusitadas de la población. Entonces ponemos ejemplo, ropa de vestir, podemos poner zapatos, podemos poner otras cosas, ¿sí? Otros artículos para este mismo ejemplo, y decimos, bueno, hay ropa de vestir que para personas con exceso de peso, para las que no hay ropa de línea. Entonces, a partir de cierta talla, pues ya no hay ropa de línea, ¿sí? Y tendré que ir a una tienda especializada. Y en el caso de jóvenes menuditas, esto es más común. Es ropa que no hay en la sección de jovencitas, no hay. Tendrán que irse casi a la sección de niñas, de juniors, porque no hay ropa para ellas. O sea, son bajitas, son delgaditas, etcétera, muy menudas, y entonces habrá empresas que tal vez se dediquen a este nicho del mercado, ¿sí? Ahorita regresamos a lo de los nichos creados. Entonces aquí pongo algunos ejemplos y la idea sí es la siguiente. Los nichos naturales, entonces decimos aquí, prácticamente cualquier variable que es útil para segmentar el mercado permite identificar los posibles nichos con tan solo llevarla al extremo. Entonces pensaríamos en Ricardo, ¿sí? ¿Tú tienes a partir de qué edad alumnos posibles, Ricardo? A partir de los 6 años. A partir de los 6 años. Y si un papá va y te dice que su chamaco a los 3 años ya tiene perspectivas de ser un Maradona o un Hugo Sánchez, ¿qué le dices? Nada más ahí la única, digamos, dificultad es que pueda ir al baño. Sí he Ajá. trabajado con niños de preescolar
Ujú. pero la situación nada más que pudiera tener esa situación de ya controlar, digamos, esa parte del baño. Ajá. Digamos que no sé, en un momento dado, pues hagan ejercicio, corran, muévanse, peloteen de esta manera, pues pones a un par de chamaquitos así, aunque no sean tu centro de atención, ¿no? Ujú. Podría ser un nicho de mercado y no sé si tuviera éxito y se convirtiera en una escuela para bebés, futboleros. No, Sí, bueno, pues tú dices que sí, yo iba a decir que no. A ver, coméntame. no, digo, es que en colegios, por ejemplo, en preescolar, Ajá, no tanto como fútbol, pero situación de motricidad y de motricidad fina, que es la exacto. que se trabaja con Ujú, ellos. Y ujú, entonces sí da respuesta hacia los papás, ujú. que prácticamente es aprenderlos a gatear, a rodar, al final de Ajá, cuentas, como digo, mucha motricidad fina, no tanto así como deporte de fútbol, pero ajá. se trabaja Bueno, con eso. a su nivel es deporte, ¿no? Exactamente, sí. Ujú. Entonces, cabría la posibilidad de abrir un espacio. No estoy sugiriendo, nada más estoy utilizando tu proyecto como posible ejemplo, ¿sí? Ujú. De que digamos, pues vamos a abrir la sección mis hijos fueron a una escuela, ujú, de actividades deportivas y eran los pañalones, ¿no? Ujú. Ahí había la sección de pañalones, ¿no? Y las actividades que tenían no eran la del resto de los chamacos, pero pues la verdad es que se la pasaban muy padre, ¿no? Ujú. Y entre paréntesis no era caro, ¿no? Ujú. Entonces, no me gusta el ejemplo de que tú le llames los pañalones, pero pues hay papás interesados en eso, en escuelas de karate, luego salen unos chamaquillos ahí que dices, pues se ve chistosito, ¿no? El chamaco, ¿no? Y se la pasan padre. Ya. Entonces decimos, aquí los ejemplos que yo pongo de nichos es una variable que en este caso era la edad y en este caso estoy pensando en otra característica que era el del peso, ¿sí? Entonces sacamos ropa para personas con sobrepeso, pero no un poquito, ¿no? Sino con mucho sobrepeso, ¿sí? Y ahí, esto está sacado de una tienda real, uh-huh, en las que les venden ropa de vestir, ropa deportiva, chamarras, etcétera, y todos para su talla, ¿no? Uh-huh. Evidentemente esto no puede ser dirigido a la población general, sino a ese nicho del mercado. Y aquí está otro ejemplo que por cierto ya lo retomó también Uber. No sé si en México también, a nivel mundial sí, en el que dice, a ver, yo me voy a dedicar a hacer un medio de transporte, pero para discapacitados. No, ya sé que estos términos luego no son los apropiados. Es que eso eh, ya tiene uno casada una palabra y le dicen no, esa está mal dicha. Ahora se llaman de capacidades diferentes, ¿sí? Porque sí tienen capacidades, ¿no? Pero no son las mismas de todas las personas. Lo va a corregir algún día. Son parte de los rezagos, ¿sí? Y entonces es un taxi en el que lo que tiene es una rampa. Aquí sube la rampa con el pasajero que no está subido en la silla, pero podría subirse en la silla. Uh-huh. Y no es que necesariamente que es el chofer, sea muy fuerte, sino que tiene unas bandas para jalarlo, uh-huh, unas poleas o no sé cuál sea la expresión apropiada, para introducir la silla por esta rampa. Hacia el interior se fija esta silla y después entonces ya esta persona puede ser trasladada, no sé, a una terapia, a una visita familiar, a lo que sea, ¿sí? Ese servicio en algún lugar, no sé si en México también, se ofrece en Uber. En el caso de México se ofrece afuera del Hospital de Traumatología, que está por acá por la Gustavo Amadero, uh-huh, del Seguro Social, si no me equivoco. Ahí hay de estas camionetas, ¿no? Y pues es muy natural. ¿Por qué ahí? Pues porque en traumatología están las personas que se les complica moverse, ¿no? Uh-huh. Bien, siguiendo a alguna variable, ¿quiénes son estas personas, Montserrat? Aquí en la parte que estoy señalando. Son los reyes de Inglaterra. Ajá. ¿Tú te pondrías un Ajá. sombrero de esos? No,
se ven ridículos, ¿no? Sí. Sí, y sin embargo en esa familia, no sé si en todas las familias reales, bueno, entre paréntesis, pues evidentemente en eso, en México no nos merece respeto ninguno. Uh-huh. Al contrario, nos parece deplorable que haya familias de realezas, que haya realezas. Uh-huh. Y dices, pues es un nicho de mercado. O sea, ¿quién se pone esos gorros? Pues estas personas, estas mujeres y sus parejas, ¿no? Y sus familiares. Y entonces habrá una persona que se dedique a hacer sombreros, es que hay unos que dicen, no inventes, está gacho, de aquí, ¿no? Dices, pues para una fiesta de disfraces, Montserrat. Pues sí, a lo mejor ahí sí me lo pondría. Pero tal vez ni ahí, ¿no? Uh-huh. Lo pensaría muy bien, muy bien. Sí, entonces dicen, no, bueno, pues ahí está un nicho del mercado, ¿no? Uh-huh. No lo pongo el ejemplo, pero hay ropa para... No, es sexista el ejemplo. Es que nos cambiaron el mundo, ¿no? Todo esto antes, ahí tenía una figura de una persona atrevida y otra persona muy atrevida, ¿no? Que dices, a ver, eso no puede ser ya ropa de línea, ¿no? Pero en fin, no insisto en el ejemplo, ¿sí? Algún día voy a reformar esta diapositiva. Y la comida kosher, ¿sí? La comida kosher, si estoy en Cuernavaca o en la Polanco, hay un segmento del mercado, personas, de judíos, y en los que la comida tiene que reunir ciertas características y habrá McDonald's. En Cuernavaca sí lo hay. En Cuernavaca hay un súper que antes era de Comercial Mexicana y en los que tiene un estante, bueno, no un gran estante, pero un estante con comida kosher. Y dices, bueno, pues es que en Cuernavaca hay muchos judíos, ¿no? Y en otros lugares, pues no hay esa sección, ¿sí? Uh-huh. Pero allá identifican ese nicho del mercado y lo atienden, ¿no? Con la comida kosher. En este caso con con hamburguesas kosher, ¿sí? Con las características que pongan. Uh-huh. A ver, Aileen, ¿qué ves ahí? Pues personas con sobrepeso en la playa. ¿Pero poquito sobrepeso o mucho sobrepeso? No, bastante obesidad. Ajá. Vamos a decirle, para que no se diga tan feo, obesidad mórbida, ¿no? Uh-huh. Ya es que ahora todas las palabras pueden ser malas, ¿no? O sea, expresiones negativas. Uh-huh. ¿En qué consiste entonces Freedom Paradise? ¿Qué ven? Pues yo creo que es un hotel enfocado para personas obesas. Ajá. ¿Y qué necesitaría tener ese hotel? Pues lugares de descanso, lugares con fácil accesibilidad, Ajá. lugares amplios. Por ejemplo, esta silla, pues tendría que ser pues, amplia, por decirlo de esa forma. Uh-huh. Y bueno, si queremos añadir algo, resistente, ¿no? Y tal vez, bueno, el caso sí es que los mismos baños están adaptados a ellos, ¿sí? A personas con mucho sobrepeso. Uh-huh. Y aparte de esas instalaciones, la especialización de las instalaciones, o de parte del... ¿Por qué no pensar simplemente que son parte de los clientes y tener mobiliario y tener habitaciones especiales para ellos y no todo un hotel? ¿Qué pensarías, Montserrat? Pues para que se sientan cómodos, ¿no? Sí, o sea, el punto es O sea, como la obesidad es muy fuerte, la idea es que pues si se van a una playa común y corriente, a un hotel común y corriente, algunos de ellos se van a sentir observados, ¿sí? Entonces una manera de protegerlos es crear un hotel nada más para ellos, ¿sí? Y tal cual lo estás planteando, Montserrat. Ahora,
¿Tú crees que haya sido, y ahí es una estrategia de producto o mercado, personas con sobrepeso y creamos un hotel especial para ellos? ¿Te parece que es una propuesta exitosa o de buena propuesta? Estoy hablando yo, Aileen. Soy Ah, Aileen, pero perdón, no es... perdón, sí, sí, sí. Es que me pongo a pensar en la clase y me pierdo. Ujú. Sí, Aileen. Pues sí, o sea, porque la verdad no había visto otros conceptos así, entonces son como pocos los que hay y a lo mejor las personas sí buscan Pero, esta clase de hotel. pero vamos a pensar, voy a pensar en otros términos. ¿Te gustaría pensar que hubiese un hotel para feos o para feas? Pues no, no está muy bien visto, ¿No, pero no te a lo mejor sentiría, es no se gente sentiría común. excluida esa persona? Pues sí, Sí, y con este hotel lo que pasó, o sea, se echó a andar el proyecto y actualmente si entras a Freedom Paradise ya no es esto, ¿sí? Entonces la idea es que una persona con sobrepeso que está en el gusto de viajar, ya le importa muy poco que lo observen o no lo observen, ¿sí? O sea, como que su fortaleza personal no va a ser limitada por esto y entonces no le gusta que lo excluyan y que lo metan con puros personas con obesidad mórbida, ¿sí? Se siente excluido y, y sus familiares no tienen por qué ser metidos a un hotel de esta naturaleza. Uh-huh. O sea, pueden tener hijos así que no tengan este problema o que no estén en esta situación y entonces tronó el proyecto, ¿sí? O sea, originalmente yo cuando lo vi dije, órale, ese es un nicho natural y me pareció que era una estrategia apropiada, Aileen, como tú lo estás diciendo. Pero tuve oportunidad de que después me llegase otro material, no sé, la suerte de detectarlo y decir, ¿sabes qué? Tronó este proyecto, ¿sí? Pero en su origen era un nicho natural. Uh-huh. Entonces yo me fui como tú, pensar que sí y a la hora de la verdad, no. Uh-huh. No funcionó. Gracias, Aileen. Uh-huh. sí. Ya no me equivoco, ¿eh? Uh-huh. No, no te preocupes. Ahora, vamos a ver qué es eso de los nichos creados. Uh-huh. El nicho natural es tomando variables analíticas, o sea, edad. Entonces vamos a hacer una estancia, pero para viejitos, o sea, a partir de 90. Entonces que ya requieran de una persona, una enfermera a su lado, que requieran de asistencia médica por cualquier eventualidad, que requieran de una alimentación especial, no solo rica, etcétera, y podría desarrollarse una guardería para personas así, yéndose en la variable edad al extremo, ¿sí? De pensar en muy viejitos y que sus necesidades cambian y que de repente no pueden ir al baño, no controlan esfínteres, etcétera. Y son distintas las necesidades. Seguramente en la villa esta que vayamos hace rato no los admitirían, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a cambiar de espacio. Esto lo representábamos gráficamente de esta manera. Pequeños espacios, aquí es la división analítica que quedan, ¿sí? De llevar, con la idea de llevar las variables al extremo, ¿sí? E identificar necesidades inusitadas, ¿sí? Los nichos creados, ¿sí? Es agarrar un espacio natural del mercado, ¿sí? Que estoy poniendo aquí como gato, ¿sí? Y lo que hago es dividir ese mercado y especializarme en alguno de los espacios, ¿sí? Y la idea es que la especialización me permite o hacer mejor las cosas o hacerlas a un más bajo costo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las empresas que se dedican a eso? ¿Sí? Bueno, aquí puse, se los platiqué, pero aquí está todo lo que ofrecen estas camionetas, es servicio de transporte, ¿sí? La fecha y el lugar de donde obtuve los datos. Uh-huh. Entonces aquí está toda la estrategia de producto o mercado. Habría que ver las de Uber, ¿sí? Bueno, y si ustedes lo van a ofrecer en México.
Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos y luego nos metemos al texto. Entonces, aquí hay una tienda que se especializa en cómics. O sea, ¿qué vende ahí? Revistas de monitos, ¿sí? De aventuras, de superhéroes, etcétera, ¿sí? ¿Y qué más vende? Pues nada más vende eso. En alguna época se puso de moda los cómics, ¿sí? Entonces la gente le interesaba comprar cómics. Esto es una cosa recurrente. O sea, las personas a cierta edad como que tienen un regreso de nostalgia, no regreso psicológico, sino de nostalgia, y entonces vuelven los productos de aquella época. Entonces hubo rock de los 60s y en los 80s, 90s o en el año 2000, 40 años después, 30 años después, entonces vuelven esos grupos, ¿sí? Y tienen mucho auge. Entonces regresan los Rolling Stones con su Mick Jagger, que es genial, ¿sí? Para otro segmento del mercado pues regresan las Pandoras, para otro segmento del mercado los Menudos, qué sé yo. Y en este caso fue un regreso a los cómics. O sea, actualmente los cómics, pues no sé si todavía existan en los puestos de periódicos, pero evidentemente no tienen la fuerza que tenían antes. Entonces ahí estarían los Supermanes y los Memín Pingüín, tal vez, etcétera, cosas que fueron icónicas en su momento. Y aquí está una empresa de productos dermatológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué vende esta farmacia, vamos a llamarle? Pues productos para la piel, pues para que no se quiten las arrugas, para que las personas que sufren de resequedad, etcétera, todo lo que tenga que ver con la piel. Supongo que protectores solares y muchas más cosas. ¿Qué más vende? Pues nada más, ¿sí? Entonces, de entre todas las farmacias o todas las cosmetiqueras, dicen, yo nada más vendo productos para la piel, ¿sí? Se limitan a un producto o una línea de productos. Entonces, estos se especializan en eso, ¿sí? Otra forma de especialización es en la industria metalmecánica hay una parte que empresas que se dedican al cromado. Entonces tú armas la pieza, la soldas, la pegas, etcétera, tráela aquí y yo te la cromo, ¿sí? Y dentro de eso puede haber empresas que se dedican a distintas actividades. Esto es más común en las imprentas, o era más común en las imprentas. Entonces en las imprentas alguien hace los negativos, otra persona se encarga de hacer la reproducción de esos negativos, sacar todos los materiales. Antes había que compaginar las cosas, ahora supongo que ya no, pero había personas, o ese mismo que reproducía se dedicaba a compaginar. Todavía en algunas fotocopiadoras, por ejemplo, que están alrededor de la UNAM o del Poli, hacen eso, se dedican a compaginar y después los engargolan, ¿sí? Y hay otras empresas que se dedican a hacer lo que se llama el afinado. Entonces compagino, pero pues no me salen todas las hojas parejitas. Entonces otra empresa se dedica a pasarles unas cuchillas y hacer el afinado o el refinado, no recuerdo cómo se llamaba eso. Y otra persona se dedica a empastar, e incluso si la pasta va aulada, otra más se dedica a aular, ¿sí? Entonces, las empresas grandotas, pues hacen todo. Las empresas, tú vas a un taller de impresiones y seguramente esa empresa hace una parte del proceso, no todo el proceso, y va con sus socios en la producción a que hagan las otras partes, ¿sí? Se da en la industria del fotocopiado, se da en la industria metalmecánica. O sea, no se puede tener las cortadoras láser, todas tener su láser porque pues, son muy caras. Entonces se dedican a partes. Y la última es por clientes. Entonces esta revista se dedica a los sibaritas,
Los sibaritas se supone que son las personas así muy exquisitas que tienen mucho gusto por la vida. Y entonces les podemos vender a esas personas quesos, vinos y viajes, restaurantes. ¿Y a quién más? A nadie más que a sibaritas, ¿no? O sea, alguien que no sea sibarita no le interesa la revista, ¿sí? Y no es parte de su clientela, ¿sí? Entonces, pues yo ni conozco la revista, ¿sí? De algún lugar de internet la saqué. Y no me interesa hojearla, ¿sí? Y esta, pues una librería que parece de viejo, tal vez lo sea, ¿sí? Sí, porque hace compraventa, pero dice nada más de abogados. No vendo de otras cosas, ¿no? Y anteriormente la librería Porrúa era una librería que tenía una parte importante dedicada a abogados. Entonces ahí estaban todos los reglamentos y leyes de los estados. O sea, no son los mismos del Estado de México que de la Ciudad de México. Y los penales y los mercantiles y qué sé yo, y entonces se vendían en tiendas de esta naturaleza. En ese caso era la Porrúa. Se dedicaban a un producto y a un cliente específico. Libros para abogados, ¿sí? Y esta es una librería de viejo, pero para abogados. Con el internet actualmente supongo que esto ya no se maneja. Y me regreso esos son los ejemplos. Me regreso a la figura, ¿sí? Entonces hay nichos naturales. ¿De dónde voy a sacar los nichos naturales? De exagerar alguna variable, ¿sí? ¿Cuál variable? Puede ser la del ingreso. Entonces ahí donde estaba comiendo el soya, que le servían plato laqueado, pues supongo que es un restaurante que es para personas con muchos recursos, ¿sí? Ni sé cuál es el nombre, pero pues en fin, pato laqueado, no tengo la más remota ni cómo se guisa. Pero pues no, ni siquiera soy cliente. Seguramente si veo el precio digo, no, pues mejor me voy a un pollo rostizado, ¿no? Porque eso sale de mis alcances. Estoy exagerando y jugando con el tema, pero hay gente con muchos ingresos, ¿sí? Si me agarro la variable de edad, hay personas de mucha edad o muy jovencitos, ¿sí? Hasta el extremo de pensar en bebés, ¿no? Y así voy bordeando, exagerando las variables de segmentación, la edad, el ingreso, el sexo. El sexo tal vez no tanto, y menos en la época actual, pero en fin. Y los nichos creados es un mercado normalito. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer este es el mercado de libros de planeación, ¿sí? Pero hay libros de planeación que tienen la particularidad de enfocar la variable de finanzas, ¿sí? Y hay libros en fin, y hacer una división del mercado tratando de identificar una parte que sea conveniente. El ejemplo es malo, pero en fin, porque bueno, no me gustó. Pero en fin, es una manera de pensar. Me voy a especializar no en el mercado, sino en una parte del mercado. Es una segmentación del mercado, pero más fina, ¿sí? Y pensando en cómo me puedo especializar, ya sea por producto, por proceso o por cliente. De hecho, pensando en estrategias producto-mercado, pues hay personas que sufren de la piel y van a ir a una farmacia dermatológica, ¿sí? Y ya, en automático aparece esto. Son estrategias producto-mercado, ¿sí? O sea, cliente, producto. Y eso es lo que sí es un poquito diferente y depende de cada una de las industrias, si se divide o no se divide. ¿Algún comentario o duda hasta este momento? Pensando tal vez en sus proyectos. Todavía no me meto lo que yo quisiera con sus proyectos, pero después les
las preguntas y los comentarios van conectados con sus proyectos, ¿sí? Y es parte de la clase el que no les hable de ejemplos externos. Pero por ejemplo, Alejandra Segovia, ¿qué te dice este tema respecto a tu posible? Platícanos muy breve, como por dónde anda tu proyecto de aplicación e incluso tu proyecto de tesis. Sí, hola, ¿me escuchan? Un poquito quedo. Es el Ahí está, problema de todas ahí está las perfecto. semanas. Súper. Creo Sí, que les si hablas platico un poquito más fuerte va a quedar muy bien. perfecto. Les platico un poquito del proyecto. Justamente como dice el profesor, estoy pensándolo incluso para mi tema de tesis. Básicamente, ahorita lo estamos orientando hacia poner o pensándolo hacia clases de redacción para escritores y para no escritores. Y además ofrecer como un plus al agregar edición, o sea, a hacerles el trabajo editorial de correcciones y de impresión. Pues obviamente a bajo costo y demás. Entonces estamos pensándolo como, o lo estoy pensando como un pequeño negocio. O No sé sea, si déjame poner un poquito de antecedentes. Tú originalmente tenías el interés de pensar en una empresa que se dedicaba a hacer trabajos editoriales, ¿sí? Ajá. Y entonces, uno de los planteamientos que se hacían, platicando, fue la posibilidad de que, bueno, yo platicaba el caso de un nieto, en el que ese nieto se inscribió a un taller, más que a un curso, a un taller en el que hacían un cuento, ¿sí? Y que pues ahí les daban algunos tips para hacer sus cuentos, y cada uno hacía sus cuentos e iban intercambiando ahí opiniones, ¿no? Y después de eso, una de las promesas es que su cuento iba a ser publicado de todos los participantes en un libro, y que les iban a dar su ejemplar, más los ejemplares que quisieran para los familiares, ¿sí? Y de ahí surgió la idea de que pues de repente hay muchos escritores pues que sus obras pueden quedar en los cajones inconclusas o no bien afinadas, y que de repente les podría gustar verlas en forma de libro, ¿sí, Adriana? Perdón, Alejandra. Alejandra, Sí, ya corregí. Sí, por ahí va. Y después pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Requieren de asistencia, pueden ser que haya problemas de redacción, y además ponerlos tú misma o ponerlos en contacto con personas que hagan la edición. Restringida o amplia, ¿no? Sí, exactamente. Incluso mandarlas a concursos podría ser. Ya ves que hay concursos para escritores, ¿no? Sí, tendríamos que evaluarlo e incluso tomar el concepto, justamente lo que platicábamos del curso que tomó su nieto, y también agregar a lo mejor alguna parte de ilustración. Que tú en eso tienes algunas habilidades, ¿no? Muy pocas, Pero sabes pues cómo conozco hacer, no, gente que no sí. que lo hagas tú personalmente, pero tienes la idea, ¿no? De Sí. incluso quién puede hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y quién es tu contacto con la realidad? O sea, con los negocios reales. La persona Es una compañerita que trabaja en la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria la industria editorial mexicana. Editorial Mexicana. O sea, ella te va a ser como la especie de decir, no, por aquí vas mal, ¿no? O sí está padre, ¿no? O ponte en contacto con estas editoriales que te pueden apoyar para que se hagan las ediciones, ¿sí? Y en fin, una serie de posibilidades. No quiero comentar más porque si no vamos a adelantar partes del curso, pero yo he sido una persona que me ha interesado esto, ¿no? Entonces, capaz que hasta me convierto en tu cliente, Alejandra, ¿cómo ves? Sí, estoy considerándolo como mi mercado meta. No, bueno, ahí vemos, porque dijiste que era literatura y más bien
Bueno, en fin, ya. Ahí lo dejamos. Bueno, digamos que de parte de Alejandra la recomendación fue que inicia con trabajo exploratorio, que hay o que no hay, ¿sí? Y eso correspondía a análisis de la industria. Entonces en algún momento, si ya me lo envió, no lo he visto, pero prometo verlo. No, Sí. todavía no, pero ya casi lo tengo. Ok. Y entramos entonces a lo siguiente. O sea, ¿a qué parte, después de hacer segmentaciones del mercado, analíticos, tipologías, etcétera, segmentación por nichos y qué sé yo? Entonces tengo que definir mi mercado meta, ¿sí? Yo aquí no quiero pensar esto, que siempre debemos de pensar en el mercado, lo que yo llamo el negocio medular, ¿sí? Y no comenzar a extender las posibilidades. O sea, tratar de enfocarnos a una parte del negocio y no cubrir todas las posibilidades. Y que en otra parte del curso vamos a tratar de extender la idea, o sea, ese negocio medular, extenderlo, o sea, como una especie de pulpo, que le comiencen a salir todas las patitas posibles para que ese negocio pues crezca y se fortalezca, etcétera, ¿sí? Pero si desde la etapa de análisis y diseño nos metemos en ver todas las posibilidades, de repente nos vamos a confundir, ¿sí? Entonces la sugerencia en esta parte del curso es no sacarle más patitas al negocio, sino decir, a ver, vamos a enfocarnos en la parte medular del negocio. ¿En qué consiste el negocio? En sacar material de editable. ¿Para quién? Para chamacos, podríamos agregar, para abuelitos. O sea, chamacos que escriben cuentos o abuelitos que quieren escribir cuentos para sus nietos, ¿sí? Y de repente hasta los meto al mismo taller para que los abuelos conozcan a los chamacos y conozcan sus gustos y aprendan de los chamacos, ¿no? Entonces, una cosa de esa naturaleza me gustaría mucho. Creo que es interesante explorarla, ¿sí? Y no pensar, pero están las personas pues cultas pero pues que no están conectadas con la edición y que hay que mejorar lo que tienen y qué sé yo. Y los jóvenes y total que no terminamos en ningún lado, ¿sí? Entonces, enfocarnos en una parte del mercado sería una instrucción. Y decimos, bueno, que esa parte del mercado sea suficientemente atractiva, que tengamos las capacidades para atenderlos, que no haya alguien que ya esté apropiado de ese espacio, o que si hay alguien yo le pueda sacar ventaja. Y la última es que yo tenga acceso a ese mercado. O sea, yo me puedo imaginar, a ver, que voy a sacar un producto kosher, ¿sí? O un producto religioso, no sé, quitando de judíos, ¿no? Pues sí, pero no tengo acceso a ese mercado, ¿sí? O sea, no está mi acceso, no encuentro cómo tener acceso a ese mercado, entonces mejor no me meto a ese campo, ¿sí? Entonces la idea ¿es atractivo? Sí. ¿Tengo los elementos para atenderlo? Sí. ¿No hay alguien que me gane? Si digo que sí de nuevo, pues ya entonces ya no tiene caso. Entonces tienen que decir, no hay alguien que me gane. Y la siguiente, comercialmente hablando, o sea, tengo formas de promoción o formas de en fin, ya me di a entender. Entonces, una vez que se ha decidido atacar un mercado, la tarea que sigue es alinear a la firma para servirlo de manera apropiada. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que construyamos una estrategia producto-mercado. Entonces ya tenemos aquí el mercado, qué recursos requiero para atender ese mercado, qué es lo que le voy a ofrecer a ese mercado y después cómo lo voy a promover y cómo lo voy a distribuir. Si es un bien físico, pues cómo lo voy a distribuir y cómo voy a hacer la publicidad, ¿sí?